Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Y es que, como siempre, a tu hogar, a tu vida, quiero llevar a través de voz especializada contenido de salud para que tu vida sea más saludable y para que puedas dar recomendaciones desde una voz especializada y no de lo que dice el vecino, a menos que sea un especialista. Así que el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alexandra Encarnación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias nueva vez. Y es que se hace repetitivo lo bueno en este programa. Nuestra querida doctora Alexandra Encarnación es nuestra médico, internista nefróloga, a quien confiamos la salud del riñón de nuestra familia y la nuestra, por supuesto, doctora. Así que gracias. No podemos más que recomendarla. Muchísimas gracias. No nos vamos a quedar con lo mejor solo nosotros. Esto lo agradezco. Bueno, ¿y tú sabías que una enfermedad renal puede provocar cambios en tu presión arterial y que tu descontrol en esa presión arterial puede provocar daño renal? Bueno, escuchemos explicación de voz experta. Doctora, cuénteme, ¿esto puede ser real y cómo sucede? Claro, primero antes de entrar en el tema, recordar que los riñones son los órganos más nobles del cuerpo, definitivamente. No porque sea nefróloga, pero es así. Tienen un sinnúmero de funciones vitales e importantes y dentro de esas funciones está el control de los niveles de la tensión arterial. Quizás lejos de lo que todo el mundo piensa, que quizás esto es comandado a través del corazón, pero realmente ese control está en el riñón. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y dentro de las funciones también está lo que es mantener el balance hidroelectrolítico dentro del cuerpo. Menciono esto porque son las cosas que se van a afectar, ¿verdad?, a la hora de hablar de hipertensión arterial. Puede existir la hipertensión renovascular, no que puede existir, de hecho existe, quizás es más frecuente de lo que todos pensamos y se ve característicamente en pacientes jóvenes. En esos pacientes que debutan con una tensión arterial 20 años, 30 años de edad, siempre hay que pesquisar y hacer un screening para descartar que esa hipertensión no sea de origen renovascular. ¿Qué quiero decir con esto? En el riñón pueden aparecer algunas alteraciones, sobre todo en la vasculatura, o sea, en los vasos sanguíneos del riñón que pueden provocar que la presión arterial pues aumente. Por ejemplo, puede haber una alteración en lo que es la capa de esas arterias renales que crezcan desorganizadamente y eso estreche la luz del vaso por donde tiene que pasar la sangre, haciendo que tenga que vencer la sangre más resistencia, ¿verdad?, al momento de llegar al riñón, recordando que el riñón es quien ocupa o recibe la mayor cantidad de volumen sanguíneo en todo el cuerpo, aproximadamente un 20%, o sea que realmente recibe una buena cantidad de sangre y que cuando recibe menos de lo que él necesita, entonces se disparan mecanismos para protegerlo y para aumentar la llegada de más sangre. Dentro de esos mecanismos está el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, que es quien comanda realmente la subida o la bajada, ¿verdad?, de la presión. Cuando entonces ese riñón sensa menor cantidad de sangre, ya sea porque la arteria está muy estrecha, porque hay una placa de ateroma dentro de la arteria, porque haya crecido esa íntima dentro de la arteria más, al final todo termina en un
tamaño menor, o sea, menor tamaño de esa luz, menor flujo sanguíneo, se disparan esos mecanismos, renina, angiotensina, aldosterona, que lo que van a hacer es aumentar los niveles de tensión arterial, buscando que llegue más sangre a ese riñón. Y de hecho, los medicamentos que utilizamos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial, pues son los famosos ARA2, que son los antagonistas de ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también están los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Que al final todos van a provocar lo mismo. Pero también suele suceder que la presión arterial elevada, que no tenga, por ejemplo, un origen renal, esa presión arterial elevada que se mantiene en el tiempo descontrolada, pues es también una causa del daño renal. Y es como que el daño se perpetúa en un círculo vicioso y el riñón puede ser víctima o victimario. Cualquiera de las dos cosas pueden pasar. En ese sentido, doctora, sería entonces, digamos, prudente decir que los pacientes que presentan hipertensión arterial, controlada o no, deberían hacerse un chequeo renal. Sería lo ideal, sobre todo como mencionaban los pacientes jóvenes que debutan con hipertensión arterial y que no tienen ningún tipo de antecedentes, por ejemplo, o que no tienen ninguna otra comorbilidad. Dentro del screening de estos pacientes, aparte del mapa, el Holter, el ecocardiograma, tiene que haber un Doppler renal, porque el Doppler renal nos va a dar medida y flujo de esas arterias renales para buscar dónde puede estar el aumento de esa resistencia o la disminución en el calibre de la arteria afectada. Y claro, si lo encontramos, si ese es el diagnóstico, fenomenal. Claro, es un paciente que tiene que someterse a tratamiento, que puede ser tratamiento medicamentoso y en dependencia de qué tan severo sea el estrechamiento, pues podría llegar incluso a tener medicamentos que pueden ser de tipo quirúrgico. Ah, entiendo, doctora. Y en este caso, el paciente, por ejemplo, que cursa con una hipertensión arterial y que tiene un origen renal, ¿es de manejo conjunto siempre o el nefrólogo puede manejar esta hipertensión arterial de origen renal por sí mismo? Sí, claro, definitivamente que el nefrólogo puede manejarlo sin ningún tipo de problema. O sea, es parte de las cosas que vemos y que hacemos en el día a día, tomando en cuenta que lo que está afectado es, ¿verdad?, la parte de la vasculatura renal. Importante algo que dijiste y es el tema de verlo en conjunto. Y me parece bien que un paciente se pueda ver en conjunto con el cardiólogo y con el nefrólogo como un equipo, como un team a favor, ¿verdad?, de ayudar a este paciente. La mayoría de los pacientes hipertensos realmente se ven con los cardiólogos, o sea, es algo que ha estado, digamos que en la población desde hace mucho tiempo, y a pesar de que sabemos que el riñón es quien comanda todo esto que tiene que ver con la hipertensión, pues los cardiólogos siguen siendo como de primera línea cuando se trata de que el paciente llegue por sí solo. Recordando que estas hipertensiones pueden ser resistentes a medicamentos y generalmente en esos casos es cuando el cardiólogo suele enviar el paciente con nosotros, cuando ya el paciente tiene una hipertensión refractaria, por así decirlo, que ellos no han podido manejarla. Pero lo ideal es que desde el principio, si se puede manejar en conjunto, manejarlo, pero que los nefrólogos estamos más que capacitados para hacerlo. Y claro, la pregunta va dirigida precisamente porque no es lo que usualmente conoce la población. Usualmente la población se orienta a que el manejo de la hipertensión arterial, está dada por cardiología. Y qué bueno saber que el origen o no renal de esta hipertensión pues puede tener un manejo por el nefrólogo y que este manejo pues precisamente es un manejo muy competente, dado que en gran base toda la función
renal es la que permite que estos cambios se den. Exacto. Y que pueda ocurrir un aumento o no de la misma. De los cambios que ocurren a nivel renal cuando una presión arterial no mejora. Bueno, cuando ocurren estos cambios en el riñón, que una presión arterial no mejora, pueden aparecer daños ya crónicos, como te mencionaba, en el mismo vaso, que ya no son recuperables. También esto puede provocar daños en la misma función renal. De hecho, la hipertensión arterial es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal crónica que llega a diálisis, o sea, a tratamiento renal sustitutivo. La segunda causa a nivel mundial, porque la primera es la diabetes, pero si en Dominicana hacemos un estudio que ya lo hemos hecho, con la Sociedad de Nefrología lo ha hecho en años anteriores, aquí prevalece como la primera causa la hipertensión arterial. Y es que realmente pareciera que hipertensión arterial es un común denominador en los pacientes, antes los pacientes adultos mayores, ahora en la población cada vez más joven. ¿Y por qué crees tú, como especialista, que se está dando esta tendencia al aumento de la presión arterial en pacientes más jóvenes? Bueno, en los jóvenes ahora hay un montón de factores que pueden ir desde la parte genética, pero sobre todo yo diría la parte medioambiental. O sea, la parte social y a lo que nos exponemos, o sea, con el tema de el consumo de alcohol de manera desmedida, el consumo de sustancias ilícitas, la juca, que realmente no solamente produce daño a nivel de vasos renales, sino también de vasos pulmonares, provocando también quizás hipertensión pulmonar y otro tipo de enfermedades. Y está el hecho también de que tenemos una población joven que no tiene la educación para, digamos, hacerse chequeos de rutina, para ir al médico. Realmente tenemos una juventud hoy en día que se preocupa mucho más por otras cosas, además también de lo que comemos. Ahora se consume más comida, digamos, chatarra, o sea, más ultraprocesado, más comidas con mucho sodio, con mucha sal, que también es algo que hace que la presión arterial aumente, y también la mácula densa que se encuentra en el riñón es quien censa las cantidades de sodio que entran dentro del organismo, y cuando hay una cantidad de sodio que sobrepasa lo normal, pues ¿qué se hace? Se retiene líquido. Entonces, esa retención de líquido produce también que se disparen todos los sistemas que ya habíamos mencionado antes y que la presión arterial aumente. Por eso, dentro del tratamiento también solemos ver en los pacientes los llamados diuréticos, con el fin de ese exceso de líquido que tienen las células, poder eliminarlo y entonces así poder disminuir los niveles tensionales. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Qué cosas podemos hacer? Y yo sé que esto es una pregunta repetitiva, pero es necesaria. Claro. Porque para nosotros como médicos ya sabes que la prevención es la parte más importante. Y luego de una prevención, por supuesto, sería ya un diagnóstico temprano para evitar llegar a eso que ningún paciente quiere llegar a diálisis. Cuando se habla de diálisis, por lo general, tú sabes de esto, yo no, pero por lo general lo que se percibe en la población es que ya se cree que es una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestros riñones? Mira, esto es algo que lo hemos dicho mucho, pero que no nos podemos cansar de decir. Aunque la pregunta sea repetitiva y sea la misma respuesta, hay que decirla, porque hay que educar y educar. Claro que sí. Entonces, es vital la alimentación, o sea, con una alimentación adecuada, disminución de la cantidad de sodio en la comida, disminución de los ultraprocesados, disminución, digamos, de colorantes, conservantes, esas cosas. Realmente tu organismo está, por así decirlo, más limpio y tienes menos riesgo de desarrollar cualquier tipo de enfermedad, no solamente enfermedad renal, porque eso es vital para cualquier tipo de enfermedad, ya sea diabetes, obesidad, un síndrome metabólico, todo eso. Hidratación adecuada, actividad física sí o sí,
no automedicarse, que eso es súper importante. Lo hemos mencionado aquí en el programa otras veces, y es que los medicamentos, sobre todo analgésicos, tienen un impacto negativo cuando se utilizan de manera desmedida sobre el riñón. O sea, te pueden también llevar a enfermedad renal crónica, mantener tus niveles de glucosa controlados, ya sea que seas diabético o que no lo seas. Y todo eso se consigue con algo básico, y es una alimentación correcta. Eso definitivamente. Y claro, todas las personas que tengan algún factor de riesgo ya, por ejemplo, un antecedente de un familiar que tenga alguna enfermedad renal previa, que haya nacido bajo peso, que haya nacido prematuro, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad renal, y son los que de manera preventiva sí o sí tienen que ir a una consulta. Y en una consulta con cosas muy sencillas y básicas que están a la mano de todos los centros y que no son costosas, podemos conocer tu función renal. Una creatinina, un examen de orina. Con eso tenemos para poder saber más o menos cómo estimar la función renal de un paciente. Realmente es sencillo poder hacerlo. Y claro, evidentemente hablamos de este punto de la prevención porque vuelvo a ser repetitiva cuando digo que no queremos llegar a eso de la diálisis, porque usualmente lo mismo, ya cuando para un familiar, para el paciente, para todo el entorno social, cuando hablamos de diálisis estamos hablando ya de tratamientos que son costosos, que tienen una injuria en el paciente, que pueden crear estigma, etcétera. Desde la óptica del paciente, tú que estás en esta frecuente cercanía, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo se ve el momento en el que el paciente llega a diálisis? Mira, es difícil. O sea, darle el diagnóstico a un paciente de que ya llegamos a la etapa final de una enfermedad, que ya no tenemos vuelta atrás y lo que queda ahora es dializarse, es difícil porque, como tú bien dices, todo el mundo no lo asume igual. Encontramos pacientes que nos dicen, doctora, si yo prefiero morir y no llegar a diálisis. Y nos toca, claro, educar a ese paciente y hacerle ver que la diálisis va a ser un tratamiento más donde vamos a mantenerlo estable, con una calidad de vida buena, y que la diálisis deben verla como un puente hacia el trasplante, que sería el tratamiento ideal de todo paciente que ya no tenga una función renal adecuada, o sea, que esté en enfermedad renal crónica terminal, que es como se llama ese estadio final. Muchas veces los pacientes lo podemos ver desde consulta, entran, tú les das seguimiento, y desde que están en prediálisis tú lo vas preparando para cuando llegue el momento, porque va a llegar en algún momento. Lo que hacemos es retrasar la llegada lo más que podamos, mantener un paciente lo más estable que podemos, y ese paciente con psicología, hablándole, lo podemos llevar y él va aceptando la terapia y entra bien, tranquilo. Pero tenemos el otro lado, que son los pacientes que nos llegan vía emergencia, que sí o sí, para salvar la vida del paciente en el momento, es dializarlo sí o sí. Es lo que va a permitir que este paciente en este momento pueda continuar con vida y en adelante, ¿verdad?, poder mantenerlo bien. Muchas veces no es el paciente quien tiene la negativa, muchas veces la negativa viene de parte de la familia, y es todo un reto hacerles entender y convencerlo, porque realmente esto cambia toda la dinámica de una familia. No hablamos solamente de un paciente. Estamos hablando de un paciente que, por ejemplo, si entra en hemodiálisis, si entró por emergencia, le vamos a colocar un catéter, ¿verdad? Un acceso vascular donde lo vamos a conectar a una máquina, y ese paciente va a tener que ir 3 veces por semana a una sala de un hospital, conectarse en una máquina durante 4 horas generalmente, y eso va a tener que hacerlo 3 veces a la semana. Hay pacientes que no viven tan cerca de donde tiene la unidad, que tienen que levantarse muy temprano para poder llegar a su turno, pero que además incurren en gasto de que ahora tengo que pagar un taxi porque no me puedo ir a lo mejor en el carrito público, porque si tengo un catéter, no quiero que me vean el catéter. Lo que tú mencionabas, que a veces hasta incluso esa parte social afecta, porque no quiero tener esto aquí, como dicen ellos, una antena cuando tienen un catéter transitorio, pero uno hace el esfuerzo y claro, logramos hacer una fístula para que tenga un mejor acceso, ya no tener ese catéter.
Y bueno, el que entra a diálisis peritoneal quizás digamos que se sentirá un poco más cómodo porque es una terapia que se hace en la casa con un catéter que va en el abdomen, pero es un paciente que cada 4 horas tiene que hacerse un recambio de bolsas, entonces se sienten, digamos, como que condenados a que no puedo hacer nada porque en 4 horas me toca recambiarme esta bolsa. Claro. No voy a ir al súper porque si se me pasa la hora es un problema, o sea, no puedo salir, ese tipo de cosas, aunque la diálisis peritoneal también tiene una modalidad que es la diálisis peritoneal automatizada, en donde el paciente tiene una máquina bien pequeñita, como tipo una impresora, imagínate, que pone en su mesita de noche al lado, y este paciente tiene la facilidad de que se conecta y se dializa mientras él duerme. Se conecta por 12 horas, 10 horas, todo depende. Las indicaciones dependen del tipo de paciente, de lo que queremos lograr con el paciente. No todos califican para la máquina porque para eso se hacen pruebas, para saber cuál es el tipo de modalidad que mejor le va. Pero vale decir que la automatizada te da un poquito más de libertad, de flexibilidad para los pacientes jóvenes que estudian, los que trabajan, los que viven lejos de los centros que no pueden llegar. Imagínate en Pedernales un paciente que tenga que recorrer largas distancias para ir a un hospital. Gracias a Dios en el país tenemos disponibilidad de ambas terapias, o sea, de tanto de peritoneal en sus 2 modalidades, manual y automatizada, como de la hemodiálisis en los hospitales públicos, que es gratuito para los pacientes. Y debo interrumpirte en este momento precisamente porque hace muy poco hubo un ruido muy importante e impactante en donde se habló de esta deficiencia como país, y yo que he conversado contigo mucho y que he visto tu trabajo más o menos, por ejemplo, a través del Servicio Nacional de Salud y el programa que se desarrolla, pues me siento contenta de que tú lo digas, que sí, que como servicio público, digamos, nuestro país cuenta con el acceso para estas terapias que son muy costosas. Son bastante costosas para un paciente. Y recordar que el paciente renal no es solamente la terapia de diálisis. Como comenzamos hablando de la hipertensión, es un paciente generalmente polimedicado. Tiene que invertir en medicamentos. Casi siempre estos pacientes tienen 3, 4 medicamentos para la presión arterial, tienen un medicamento para la diabetes porque suelen tener las 2 cosas juntas. Ya como tienen otras comorbilidades, a lo mejor tienen un tratamiento porque tienen insuficiencia cardíaca, o sea, son varias cosas, más como te digo, el que tiene que transportarse, que tiene que pagar un taxi para ir, para volver, pero que necesita que una persona lo acompañe. Hay que comer y tienen que gastar en la comida de su acompañante, pero también en su comida. O sea, son un sinnúmero de cosas que conlleva para el paciente que realmente tener la disponibilidad de poder tener el tratamiento disponible, valga la redundancia, en un hospital de manera gratuita, donde tiene el paciente todo lo que se necesita. Tiene sus consultas de psicología, tiene sus consultas con nutrición, tiene las consultas con cirugía vascular, se colocan los accesos vasculares y todo eso al paciente le cuesta nada. Ahora mismo, ¿qué te digo? En el programa de hemodiálisis tenemos alrededor de 1.400 pacientes más o menos, con 33 hospitales que dan el servicio y 8 de diálisis peritoneal, con aproximadamente 800 y algo de pacientes en este momento. O sea, y eso solo de lo público, porque si vamos a nivel privado quizás se dobla la cantidad de pacientes porque hay una mayor cantidad de centros privados que ofrecen las terapias. Por supuesto. O sea que realmente la incidencia es alta, lo habíamos mencionado antes, 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica y no lo sabe. Wow. Porque lo que siempre hemos dicho, no hay un síntoma al principio. Cuando comienzan a aparecer síntomas estamos tarde. Cuando la creatinina comienza a subir estamos muy tarde. Generalmente cuando vemos una creatinina elevada se ha perdido más del 50% de la función de ese riñón y probablemente no lo podamos recuperar. Entonces, lamentablemente, el marcador que tenemos a mano, que es más accesible y que es más económico, es la creatinina, no tenemos otro. Y por eso es el llamado a que siempre, aunque sea una vez al año, puedan pasar
hacerse su screening renal, su tamizaje, conocer cuál es el funcionamiento que lleva ese riñón hasta el momento y entonces a partir de ahí comenzar a tener acciones, ¿verdad?, que vayan en favor de mantener esa función renal que tengamos si está adecuada en ese momento. No esperar que aparezcan síntomas. Lo que siempre decimos, prevención es lo más importante. Aunque duela, doctora, hemodiálisis o diálisis, ¿es un camino sin retorno? Bueno, digamos una pregunta un poco complicada. Todo depende. Hay pacientes que llegan a diálisis por una lesión renal aguda y esos pacientes sí podemos recuperar su función renal total. Los pacientes que ya van por una lesión renal crónica, para poder mejorar, o sea, para poder recuperar la función renal, pues necesitamos un trasplante. Doctora, ¿cómo podemos? De verdad que estoy apasionada con el tema porque yo sé que nuestra población necesita tener esta información tan importante porque usted nos habla de que exámenes de manera rutinaria, simples, sencillos y de hecho económicos y con gran cobertura por los seguros, pueden darnos un diagnóstico temprano de una enfermedad renal. Pero ¿cómo puede nuestra gente acceder a los servicios en el caso de que deseen consultarse con usted? Bueno, para una consulta conmigo específicamente, pues me pueden encontrar en el Centro Médico de Salud Integral, en Los Prados, en el Centro Médico SCJ Salud y Vida, que está en la avenida Cayetano Hermosén, y en mis teléfonos 829-726-9662. Doctora, qué placer que haya estado con nosotros el día de hoy y qué gusto que... Vamos a dejar el número de la doctora en pantalla para que usted pueda tenerlo y tener acceso a una prevención temprana o a un diagnóstico temprano y un manejo oportuno para no llegar a esa sala que todos queremos evitar, que ninguno queremos llegar, que es la hemodiálisis. Así doctora. Es. Para mí un placer siempre estar aquí y que para ti sea también importante educar a nuestra población. Claro que sí. Disponible para cuando quieras. Muchas gracias. Cuida tu salud, cuida tu riñón, hidrátate adecuadamente, aliméntate de manera saludable. Por algo lo dicen los expertos, evita fumar, la juca, el cigarrillo, el vape y otros condicionan estrechamiento de esos vasos sanguíneos y predisponen a daño renal. Lo dicen los expertos. Así que pon atención y si no escuchaste bien, repite a través de nuestro canal de YouTube. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Hasta la próxima. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.